Damos gracias a Dios nuevamente por poder continuar con esta serie de mensajes titulada La Palabra de Dios y la Política. El día de hoy sería parte 3 y última. La semana pasada estuvimos estudiando acerca que Dios es el que establece los gobiernos, las autoridades. No se sorprende Dios, así que usted y yo podemos estar hablando, o se puede dar en las noticias, acerca de un fraude político en cualquier parte del mundo. Dios ya lo sabía y no pasó por encima de su autoridad. Él es soberano. En segundo lugar, hermanos, vimos la importancia de nosotros como cristianos orar por ellos, orar por nuestros gobernantes. Es importantísimo que lo hagamos. Hablamos también de predicarle a los gobernantes. Quizás usted y yo no tengamos la misma autoridad o posición que otros hermanos en Cristo la tienen, y tienen la responsabilidad ellos de compartir el Evangelio. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a ver los últimos 2 puntos acerca de lo que Dios quiere de nosotros como cristianos respecto a la política. Sí, Dios habla de la política. La semana pasada hablábamos de gobiernos quizás que aceptaban el soborno, que no estaba de acuerdo Dios contra esto, y también lo juzgaba. Ya juzgaba Dios a estos tipos de gobiernos. Pero el día de hoy, hermanos, en quinto lugar, quiero que veamos, según lo que hemos estado estudiando, que nosotros, hermanos, necesitamos obedecer a Dios antes que los gobiernos. Existen distintas filosofías, hermanos, que muchos, alrededor, hermanos, del mundo hay más o menos 190 naciones. 190 naciones que están registradas en el mundo. Y estas naciones, hermanos, no todos tienen el mismo régimen político, la misma estructura socioeconómica. Algunos, ¿verdad? Ustedes lo han visto durante esta pandemia, esta crisis, no han tenido el mismo acceso a la vacunación, al conocimiento o la información, sino que la misma Organización de las Naciones Unidas le pide a los gobiernos que tienen una posición rica o más estable que ayuden a las que tienen una posición más pobre. Usted lo ha visto en las noticias, todo esto es público, entonces lo podemos decir. Y estos regímenes políticos, hermanos, han devastado a sus naciones. Estas naciones, muchas de estas naciones, su régimen los obligan a los cristianos y a los no cristianos a negar la fe o aceptar solamente una fe, o un Dios, o una religión, o un profeta, o un Estado que es religioso. Todo esto es público, hermano, lo puede ver, ¿verdad? No hay necesidad, fácilmente usted puede tener acceso a toda esta información. Pero que han causado un caos no solamente en su nación, sino peor aún a nivel internacional. Y usted lo puede seguir, hermanos. Nada más y nada menos, ¿verdad? La semana pasada estuvimos recordando, el sábado antepasado, lo que sucedió nada más y nada menos hace 20 años, ¿se acuerda? Entonces, todo esto, hermanos, tenía influencia política, religiosa. Pone en jaque la política, hermanos, al mundo. Sin embargo, hermanos, ¿qué sucede cuando estos dictadores, o quizás tiranos, porque así lo presenta la Biblia, o también vemos, hermanos, naciones, ahorita mismo se están llevando a cabo asambleas donde ciertas naciones no aceptan a los gobernantes? Y ahí salen las noticias, hermanos. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con tu régimen, ni siquiera vengas. No estás invitado, y ahí va, y queremos un debate, queremos un partido que vamos a hablar, y todo esto, hermanos, las naciones. Entonces dice uno, ¿qué tiene que ver Dios con la política? Mucho. Y ahí es donde entra el cristiano, hermanos. Y el cristiano tenemos como deber, hermanos, obedecer a Dios antes que a los gobiernos. ¿Qué sucede cuando entra un gobierno que niega la verdad de Dios? ¿Qué sucede cuando llega una persona que se autodenomina el líder político y hay otro que fue ganado por los votos? Así hay varios países ahorita mismo, hermanos, en Sudamérica. Entonces, la pregunta es, ¿dónde debe estar el cristiano ante esto, hermanos? Lo vemos orando. Si tenemos la oportunidad, tenemos que predicar, pero también, hermanos, tenemos que mostrarle a la humanidad
que vale más obedecer a Dios antes. Y esto no nada más es en el área política, hermanos, sino en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros creemos que nuestra voluntad es mejor, nos estamos ensoberbeciendo delante de Dios, hermanos. Esto es lo que se le llama, ¿verdad?, arrogancia espiritual. No, si yo fuera Dios, yo no hubiera creado el universo así. No, si fuera yo Dios, hubiera sido algo de una manera mejor. Hermanos, es como si yo, ¿verdad?, me pusiera a discutir, y disculpe la comparación, pero lo es, con un perrito. Así de fácil, hermanos. No es el nivel mismo, un perrito me va a entender. No va a entender, hermanos. O sea, que un humano diga, yo lo hubiera hecho mejor que Dios. Imagínense, es como si un perrito me dijera, ¿sabes qué? Tú come de mi plato, tú duerme en mi casa, voy a dormir en tu colchón. ¿Se imaginan, hermanos? Esa actitud es la que ha venido el mundo. ¿Y sabe por qué? Por esto, hermanos, porque no obedecemos a Dios. Como cristianos, hermanos, tenemos la gran responsabilidad y privilegio de comprobar que la palabra de Dios es superior ante todas las ideologías, filosofías o métodos de gobierno. En 1940, hermanos, comenzó un movimiento, desde los 30, ¿verdad? Empezó desde los 30, un movimiento, hermanos, que trajo al mundo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí sabe eso, ¿verdad, hermanos? Fueron ideologías, filosofías, como la de Hegel, como la marxista, como la de Mussolini, ¿verdad?, que es el fascismo. ¿Qué es el fascismo, hermanos? Es la ultraderecha, la ultraizquierda, llevada a la izquierda, la otra izquierda, llevada, hermanos, al extremo. Yo soy el dictador, aquí mis chicharrones truenan y nadie más puede hacer. Todo eso es historia, hermanos. Usted y yo no nos pasó a vivir eso, hermanos. Pero la historia nos presenta que el ser humano vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo. En los 80s, hermanos, Mikhail Gorbachev, un ruso, va ante el Papa y le dice, nos hemos dado cuenta que el comunismo no funciona. Por dos principales razones. Esto es historia, hermano, lo puede ver. Uno, alejarnos de Dios. Eso fue su primer punto. Alejarnos de Dios. Número dos, alejarnos del capitalismo. Hermanos, ahorita existe una guerra tremenda, fría, ¿verdad?, entre varios países. Y existe otra guerra, hermanos, por a ver quién controla el espacio. ¿Sí sabía eso? Todo esto, hermanos, está en la historia de la Biblia. Hechos 17 habla de eso. La separación entre las razas humanas, hermanos, que todos venimos de una raza, ¿verdad? La raza humana. Así que podemos, ¿verdad?, compartir la sangre. Un afroamericano o alguien del África puede donarme sangre a mí, como yo le puedo donar también a un chino, a un japonés, o le puedo donar a un francés o a un sudamericano. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Somos una sola raza, de una sola sangre, dice Dios, hizo la raza humana. Pero ¿qué hacen los gobiernos, hermanos? Nos separan. ¿Y qué quiere hacer Dios, hermanos? Unirnos. Hermanos, ¿es importante entonces las naciones? Sí son importantes. ¿Las culturas son importantes? Sí son importantes, hermanos. Pero necesitamos saber cómo debemos de interactuar. ¿Y saben? Cosa que debemos unirnos, esto: obedecer a Dios. Hermanos, entendamos que los gobernantes están limitados. Ellos podrán proteger intereses de la familia, moral o no, etcétera, etcétera, pero nunca la espiritual. Y cuando descuidamos como seres humanos esta área, la vida está totalmente desbalanceada. Los líderes políticos no pueden ayudarnos en el área espiritual. No pueden, hermanos. El único que puede hacer algo en esa área, que la conoce, Hebreos capítulo 11, a veces de la fe, habla de la fe, el 3, que habla acerca de todo esto que se ve, hermanos, fue creado de lo que no se ve, es decir, de lo espiritual, tiene su origen en Dios. Y el único que tiene la oportunidad de dirigirnos a nosotros es
Dios, su palabra. Noten por favor, hermanos, que el deseo de Dios es la santificación completa de nuestro ser, el cual está compuesto, según 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, Dios es el único que puede santificarnos por completo, hermanos. Y dice, y todo vuestro ser, ahí dice, ¿cuál es el ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, es importante entender que Dios desea de todos los humanos, especialmente los cristianos, tener una vida, una entidad en tu ser completa. Y el único que lo puede hacer, hermanos, es Dios a través de la obediencia. ¿Te sientes desanimado espiritualmente aquí, verdad? ¿Estás tú bien? Físicamente estás presente, pero ¿cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu relación ahorita con tus hijos, con tu cónyuge, con tus padres, más extendido? ¿Cómo está tu vida espiritual? Por eso Dios le interesa, en primer lugar, la obediencia a Dios, porque eso limpia, restaura, sana, anima tu espíritu. Y cuando tu espíritu está bien, hermanos, el alma que está totalmente, hermanos, relacionado a tu carácter, a tus pensamientos, comienzan a ser sanados también. Dejamos de odiar, dejamos de sentir envidia, egoísmo, porque sabemos que Dios proveerá, que Dios sanará, que Dios restaurará, que Dios limpiará, que Dios nos llevará, como dice el apóstol Pablo, de victoria en victoria. La Biblia, hermanos, sí nos presenta ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron que enfrentar a gobernantes. Ahora sí, como se dice, entre la espada y la pared, porque la vida estaba en juego para obedecer o a Dios o a los gobernantes. Y vamos a ver algunos de ellos, hermanos, por favor. El primero de ellos son los apóstoles, y ellos se encuentran en Hechos. En Hechos, capítulo 4, versículo 19, acompáñame a leerlo por favor. Ya después de que Jesucristo fue ascendido en una nube, ellos lo vieron, fueron testigos, comenzaron ellos a llevar el evangelio por orden de Cristo, porque recibieron el Espíritu Santo. Hechos 1:8, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y les dijo, aquí en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, ellos comenzaron esta labor. Y al comenzar esta labor, hermanos, ¿saben una cosa? Se toparon con los líderes religiosos. No es nada nuevo, hermanos, no es nada nuevo. Y religiosos y políticos, ¿verdad? Que estaban bien involucrados en las tranzas, hermanos. Hago un paréntesis. ¿Cómo acusaron a Cristo, hermanos? Ahí dice bien claramente, con falsos testigos. El sumo sacerdote con falsos testigos. ¿Estaban bien tranzas? Sí. Es más, Anás, que era el suegro, el verdadero era Caifás, pero él se metió. Él nada tenía que ver ahí. Eran bien tranzas. Eso se le llama en este tiempo nepotismo. Sí. Bueno, no es nada nuevo. La historia lo enseña. Pero dice aquí, hermanos, Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan, después de que les prohibieron, hermanos, fíjense, hermanos, hago un paréntesis, ¿no? Hago un paréntesis, porque Pedro y Juan, ¿sabe qué estaban haciendo, hermanos? Sanando enfermos. Veían a los paralíticos pararse, a los sordos oír, veían a los ciegos ver, veían a las familias restaurarse, veían ellos que todo estaba saliendo bien. ¿Y saben qué hacen los líderes políticos? Cállense, no hablen. Fíjense, hermanos, o sea, el bien del pueblo, en vez de decir, oye, qué bárbaro, enséñanos a nosotros también. Nosotros queremos también esa sanidad, queremos esa paz, queremos ese gozo, queremos esa esperanza de vida eterna. ¿Qué hacen? Van y los azotan y les dicen que se callen, porque no podían sostener ni escuchar el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hacen ellos? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de vosotros juzgad si es justo delante de Dios
obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense, el 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, Dios habla de esto. Le voy a poner otro ejemplo, hermanos, y este me llama mucho la atención, porque aquí Jesucristo habla abiertamente del descaro de los tributos. No sé cuántos de ustedes han visto, ¿verdad, hermanos? Esto es un tema muy delicado de los tributos, de pagar impuestos, que hasta los mismos gobernantes los ponen en jaque, ¿verdad? O a los ricos y esto y más allá, hermanos. Cristo no lo ignoraba. Vamos a ver lo que dice Cristo respecto a esto. Mateo 17, del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿Quién era el maestro, hermanos? De Pedro. Jesús. O sea, no les importaba, ¿verdad? Sobre todos. Pedro dijo, sí les va a pagar. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, fíjense, hermanos, a mí vea, hermanos, el orden. O sea, está Pedro afuera, llegan los cobradores y le dice, oye, ¿tu maestro no va a pagar las 2 dracmas? Le dice, sí, entra. ¿Quién dijo primero, hermanos? O sea, Pedro no le dijo, te están buscando para que pague las dracmas, sino que Cristo se le adelanta y ¿qué le dice, hermanos? ¿Qué te parece, Simón? Ya sabía. Y disculpe la expresión, las tranzas que vivía en el gobierno. Los reyes de la tierra, por eso debemos de orar, hermanos. ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿Quién hace esa pregunta, hermanos? Jesús. Hasta cierta manera irónica. Ya sabía la respuesta. Pedro le respondió, pues de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Irónicamente. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No están exentos. Pero ¿por qué no le cobran a los hijos? Aquí, hermanos, hijos se refiere a los familiares, específicamente. Sin embargo, fíjense lo que dice Cristo. Porque son tranzas, no les pagues. Eso dijo Cristo. Por eso el cristiano tiene que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. O sea, no ignoramos gobiernos injustos, que hay impuestos injustos, que hay gente que no paga impuestos y hasta se los embolsa. ¿Cristo lo sabía o no, hermanos? ¿Lo dijo? Sí. Y lo dijo abiertamente. Aquí está escrito. Y sabía, el creador del universo sabe de las malas autoridades. Y dice, para no ofenderles, ve al mar y échale en suelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca y harás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti, es decir, 4 dracmas, una sola moneda. Aquí nos enseña, hermanos, Dios, número 1, lo ve, no lo ignora, sabe lo malo que está pasando. Número 3, nos dice a nosotros, paga tus impuestos, no importa cómo sean. Si a ti te los piden, no ofendas, paga. Número 4, yo proveeré. ¿Sí se fijó? Magnífico, maravilloso. Dios ve todas las tranzas. Entonces, el cristiano no debe de poner un pero, pues, es que ellos son así. No, hermanos. Dios va a proveer, sabe Dios que es injusto y Él se encargará de ellos. Aquí en 4, ¿verdad? Con el 24 versículos, Cristo nos enseña la profundidad de los impuestos. Dice la Escritura, hermanos, en Proverbios 29:2, Proverbios 29, versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, ¿qué le pasa al pueblo, hermanos? El pueblo gime. No puede ser posible, Señor. ¿Por qué? Aquí impío, hermanos, es el que no considera a Dios. Que Dios no está en su mente, en su corazón.
Vamos a ver lo que hicieron estos 4 hombres de Dios. En Daniel, primero vamos a ver Daniel 6. Cuando se les presenta la oportunidad de obedecer a su rey y a su jefe, porque era su jefe, o obedecer a Dios. Daniel, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Es una historia, ¿verdad?, que hasta los niños conocen. El foso de los leones. La pregunta es, ¿por qué fue Daniel echado al foso de los leones? Por desobedecer una ley injusta, soberbia de un rey, de un gobierno. Y sobre todo, hermanos, ¿verdad?, egoísta. Daniel 6, los versículos del 6 al 11, dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, le hacían la barba, ¿verdad?, como se dice vulgarmente. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío, ¿verdad? Pues le subieron el ánimo, le subieron: tú eres el mero mero, nadie está por encima de ti. Pero quiero que noten, hermanos, que estaba todo el gabinete involucrado, hasta el capitán del ejército. Bueno, dice: firmó pues el rey Darío, y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se puso a llorar y no hizo nada. ¿Eso dice tu Biblia? Se le presentó a él la oportunidad de obedecer a Dios u obedecer al gobierno. ¿Qué hizo Daniel, hermanos? Daniel dijo: bueno, este edicto me prohíbe a mí orar a mi Dios, pero no lo voy a hacer. Y dice: entró en la casa, no dijo nada. Entró en la casa, en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Como lo hacía antes. Esa era su vida. Mañana, tarde y noche, en mi ventana la abro, oro, todos mis vecinos saben, todos saben que yo lo hago. Lo solía, o sea, era algo común, natural. En Daniel no le importó la orden, porque él dice: mi Dios está por encima de él. ¿Puedo perder la vida? No importa, la puedo perder, estoy consciente de eso. Entonces se juntaron aquellos hombres. ¿Quiénes fueron aquellos hombres? Los malvados que hicieron esa ley para dañar al cristianismo, a la oración, al Dios de Israel. Así que si lo que está sucediendo en este mundo es mera coincidencia, no lo es, porque sigue siendo el mismo diablo, el mismo Satanás y los mismos demonios que meten estas ideologías, mentalidades y, disculpe, verdad, insensateces y absurdos en el ser humano para dañar a Dios. Bueno, según ellos, ¿verdad?, al cristiano. Dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjense cómo encontraron a Daniel, hermanos. Orando. Pero agrega algo, hermanos. Y rogando, ¿en dónde? En presencia de su Dios. Qué impresionante, hermanos. Daniel 3, revisémonos un poquito más. Daniel 3, del 15 al 18, dice: ahora pues, dice Nabucodonosor, la misma, ahora eran los babilonios, ¿verdad? Los babilonios, con Darío eran ya los medos persas. Pero fíjense lo que dice, el del 15 al 18. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Un paréntesis, hermanos, ¿no le parece muy semejante a lo que sucedió en la Inquisición? Sí, lo es. Obviamente ellos tenían otros dioses, ¿verdad? Pero eso sucedió. Si no adoras a mis dioses, cuello. Es lo mismo, hermanos, nada más que en otra civilización. Dice:
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fíjense lo que dice: y si no. Qué impresionante, ¿no, hermanos? Al saber de que Dios diga: bueno, quizás quiero que así mueran. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se imaginan, hermanos, esa actitud? Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Esta semana, ¿verdad?, hablaba con nuestro hermano Víctor y le decía: imagínate la situación el miércoles de Sadrach, Mesach y Abednego y decir: ¿por qué no nos libras, Señor? Tú eres el Dios Todopoderoso. Estamos haciendo algo bien. No nos estamos postrando ante esta imagen. No estamos adorando a otro Dios. ¿Por qué no nos libras, Señor? Tú puedes hacerlo. Y ahí va. ¿No? Y ven la cara de este rey Nabucodonosor enojado. Así que imagínense, hermanos, así, mátenlos. Sadrach, Mesach y Abednego diciendo: bueno, Señor, si tú quieres, ¿verdad? Pero ¿por qué? Pensando quizás, si tú no puedes librar, hazlo. Pero no lo hizo, hermanos. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que estaban en medio del horno. ¿Lo libró? Sí, lo libró. Pero ya estando en medio del horno. ¿Por qué, hermanos? Porque eso fue de más impacto para el rey. ¿No dijo eso el rey, hermanos? Le dimos 3, pero hay 4. Y el cuarto es semejante a hijos de los dioses. Salen ellos y se postran ante ellos y dicen: no, es Dios que nos ha librado. Y hace un edicto que nadie más se postre ante otro Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la obediencia de un hombre, de varios hombres, ¿verdad? Específicamente aquí de 3. Muy bien. En sexto y último lugar, hermanos, hay que conocer el plan de Dios. Y muchas veces a mí me preguntan, ¿verdad?, acerca de: ¿qué opina de la política? Bueno, hermanos, claro que hay influencia de lo que yo he visto, he vivido, de lo que he leído, claro que sí. Pero la influencia más profunda que debe existir en el cristiano es el plan de Dios. ¿Me explico, hermanos? En cualquier sentido, hermanos, nosotros podemos hablar y tener opinión de lo que sucede a nivel mundial en distintos países, incluyendo el nuestro o en otros circunvecinos. El daño que existe de cualquier área, pero tenemos que conocer el plan de Dios. Y el plan de Dios, hermanos, en su palabra nos presenta la historia ya escrita del ser humano. Y si podemos sintetizarla, hermanos, habla de una depravación, una degeneración que va a existir. Y aquí no existe la racionalidad, ¿verdad? Porque mucha gente a mí me dice: es que el ser humano es racional. No somos racionales, hermanos. En serio, el mismo Dios, a través del rey Salomón, dice que a veces somos más necios que el mulo. O sea, no que seamos animales, sino que somos peor porque tenemos la capacidad de pensar y nos vamos como los animales. Y no es la única vez, hermanos, también en los Salmos. También habla acerca del ser humano que a veces por sus apetitos sexuales se va como el caballo. O sea, nomás vela ahí y nada lo detiene, hermanos. ¿No es así el ser humano, hermanos? Sí. Me tengo que cambiar, hermanos. Ay, disculpen, porque no está funcionando bien. De Dios, hermanos, la historia. ¿Ya mejor? Perfecto, gracias, ahí disculpen. Entonces, conociendo el plan de Dios y lo que sucede a nivel mundial, nos damos cuenta que la perversión humana va cada vez peor. Pero el cristiano, hermanos, dice la Escritura que estas 4 áreas, y lo leímos en Romanos 13, ahorita por cuestión del tiempo no lo vamos a volver a leer, pero nos habla de 4 áreas que el cristiano tiene que conocer acerca de Dios. Ahorita leímos Romanos 13, los versículos del 1 al 12, pero los versículos del 3 al 10 nos habla de 4 cosas que Dios quiere y tiene planeado para el cristiano respecto al gobierno. Respetarlo por buena conciencia, pagar los impuestos, respetar y honrar a los gobernantes y amar al prójimo, incluyendo gobernantes
cumpliendo la ley de Dios. Estas 4 áreas el cristiano las debe de cumplir en cualquier lugar que esté. ¿Es fácil? No es fácil, hermanos. Muchas veces no lo es fácil. Ahorita mismo los hermanos en China tienen que adorar al Partido Comunista y orar por el Partido Comunista. Y qué bueno, ¿verdad? Claro que nosotros también oramos. Pero el Partido Comunista chino, orar porque ellos son la supremacía, según ellos. Eso los obligan a los pastores, hermano. Que lo presenten como lo máximo. Bueno, hay que orar por ellos, claro que sí, pero nunca poniéndolos por encima de Dios. Y Dios dice, ¿qué quiero de ti, Leobardo, respecto a los gobernantes? Y ponga su nombre. Ten buena conciencia, no hables mal de ellos. Que no sea encontrado en ti hablar mal. Una cosa es hablar mal, otra cosa es hablar lo que está sucediendo. No me malinterprete. Oye, ¿estás hablando mal del gobierno? No. Estoy hablando de las noticias. Eso es lo que dicen las noticias. ¿Me explico, hermanos? En segundo lugar, paga tus impuestos. Respeta y honra a los gobernantes. Ama al prójimo, incluyendo a los gobernantes, cumpliendo así la ley de Dios. Eso dice Romanos 3, del 13 al 10. Pero en versículos 11 al 12, y con esto terminamos, hermanos, en Romanos 13, del 11 al 12, terminamos con esto, dice de la siguiente manera, hermanos, Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, dice a los cristianos, que ya es hora de levantarnos del sueño, es decir, es necesario comenzar a velar por nuestras vidas y la de nuestras almas, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso dijo Pablo, hermanos, hace alrededor de 1950 años. Imagínense ahora. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cuando leo esto, hermanos, Dios desea que afirmemos nuestra fe respecto a su persona, respecto a su palabra, es decir, establecer prioridades en nuestras vidas, enfocándonos principalmente en nuestra área espiritual, sin dejar de valorar el respeto a los demás. Por esto también obedecemos a Dios, amar a los demás. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, del 28 al 31, cuando a Cristo le preguntan cuál es el primer y más grande mandamiento? Cristo no se limitó a responder nada más el primero, sino que también agregó el segundo. ¿Cuál fue, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero Cristo dijo, y el segundo es semejante. Fíjense, hermanos, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el común denominador? El amor. El amor. Amo a Dios primero, con todo mi ser, pero en segundo lugar, amo a mi prójimo, incluyendo mis gobernantes. El plan de Dios, hermanos, es que los amemos, que oremos por ellos. A veces no va a ser fácil, hermanos, yo lo entiendo. Hay países, ¿verdad?, donde nuestros hermanos y amigos en Cristo están siendo lastimados, asesinados, decapitados por la maldita religión. Por la ignorancia, el engaño, hermanos. De hecho, la religión ahorita que tiene en jaque al mundo, hermanos, así nació, hermanos, porque el arcángel Miguel se le presentó a un hombre llamado Mahoma. Cuando dice la Biblia, si un ángel del cielo o alguien más, ¿verdad?, Gálatas 1:8, sea maldito. A él se le presentó el arcángel Miguel, a otro se le presentó el ángel Moroni, a otro se le presentó, y así podemos seguir, hermanos. Cuando la Biblia dice, cuidado con esto, y así se formaron naciones, por engaños. Y es público, hermanos, por eso lo puede decir, usted lo puede leer, es público. Esto es público. Así que es importante, hermanos, entender que Dios ya estableció la historia, pero quiere que los cristianos tengamos la capacidad de obedecer a Dios antes que a los hombres, de amarlo y amar al prójimo. Orar por nuestros gobernantes, conocer la historia, conocer lo que está sucediendo. Quizás no nos vamos, ¿verdad?, a adentrar con toda profundidad, pero sí por lo menos entender el valor que Dios tiene respecto a esto. Así que, hermanos, con todo respeto, si usted no paga impuestos, comience a hacerlo. Si usted ignora ciertas cosas de la ley, conozca, aunque sea, hermanos, algo, porque esto quiere Dios que lo hagamos y seamos de respeto hacia los demás y hacia nuestros gobernantes.
Porque el mundo, hermanos, le gusta vivir en el engaño. Así le gusta, hermanos, vivir. Y disculpen, a los jóvenes y los niños son los que más lo ven, ¿verdad? La nada no crea algo, jóvenes. Y dicen así, ¿verdad? Que la nada creó algo. O dicen que venimos del mono, ¿verdad? Pues dile a tu maestro que cuando necesita una transfusión de sangre, que consigan ahí en el zoológico un chimpancé y le pongan sangre. Pues venimos de lo mismo, ¿no? Absurdo, absurdo. Pero nos gusta creer, hermanos, en lo absurdo. Es imposible que exista la evolución porque los aminoácidos genéticamente, ¿verdad? Yo no soy experto, hermanos, pero se utilizan cuatro letras, hermanos, TGAC, para conocer los aminoácidos, la conexión del ADN y todo esto, hermanos. Es un software, hermano. Lo digo de esta manera, ¿verdad? Porque yo a eso me dedico, yo hago software. Entonces es como si yo, ¿verdad? Voy aquí a las montañas o voy a la playa y me encuentro un disco o un USB y voy a mi computadora y lo pongo y dice, ¡ay! Las arenas, el viento y el agua crearon este software. ¡Oh! Es absurdo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hay en tus células? ¿Qué hay en tus moléculas? Información, hermanos. Para decir que esto fue creado de la nada es absurdo. Y disculpe, de verdad, es irracional, pero decimos que el hombre es racional. La inmoralidad sexual te destruye, las drogas, el alcohol te destruye, pero el hombre racional, ¿verdad? Que lo bebe todos los días, que fuma, que te destruye tu garganta, tus dientes, el estómago. Pero somos bien racionales. ¿No? No es cierto, hermanos. Necesitamos de Dios y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, hermanos. Amén. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por las redes sociales y aquí necesitamos de Jesucristo. Y hace 2000 años Él voluntariamente entregó su vida. Y nació de una mujer, hermanos, claro, pero sin la intervención humana, sino fue divina para permitir la santidad en su vida y sobre todo, hermanos, la salvación y dejar la contaminación del ser humano, ¿verdad? Una vez un joven me dijo, ¿qué fue primero? Esa metáfora del huevo y la gallina, ¿verdad? Del ser humano, ¿qué fue primero, el hombre y la mujer? Le digo, ¿fue el hombre? No se puede. ¿Y cómo sale dice, bueno, mira, si lees la Biblia claramente dice que fue el hombre, pero es que no creo en la Biblia, entonces creo en la biología. ¿Por qué? Por la genética. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar XX, X y Y de XX. ¿Cómo? A ver, ¿cuántos cromosomas tiene? Y pues no sabía, hermanos, y tristemente era un joven, disculpe la expresión, con soberbia, y creo que estaba usted también, tío, estábamos ahí no quiero decir un lugar, ¿verdad? Porque era un lugar ahí donde se compra, casi todos compramos ahí comida, y estaba afuera, yo soy ateo y todo. Hermanos, el ser humano está XY y XX. No puede sacar XY de XX, la mujer es XX. Se necesitaba XY para sacar XX. ¿Quién explicó eso, hermanos? En Génesis 1. Dios. Y no lo descubrieron hasta 1950, hermanos. Dios creó todo, hermanos. Bendito sea Dios. Alabado sea. Padre, te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad que nos das de tener y conocer acerca de Jesucristo, de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nunca te equivocas, porque podemos confiar en ti. Señor, todos necesitamos de ti. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, entrégale tu vida a Jesucristo. Necesitas de Cristo para que todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo conozcan la verdad y te haga libre y te dé salvación y vida eterna. Y todos los que nos acompañan por las redes sociales, entrégale tu vida a Cristo. Es el único medio por el cual tú podrás tener esperanza y salvación. En el mundo habrá aflicción, tristeza, dolor, pérdida, pero con Cristo, dice Él mismo y lo promete, tienes esperanza en esta vida y en la venidera. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Solo Cristo salva. En el nombre de Jesús te invitamos a hacerlo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, quedamos así despedidos.